Muy bien, damas y caballeros, sean todos bienvenidos, tengan buenas tardes en Chile, buenas noches en Colombia. El Magíster en Dirección de Empresas MBA de la Universidad Católica del Norte junto a Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda se unen para llevar a cabo este seminario en tendencias en gobernanza corporativa para la alta dirección. Así que sean todos bienvenidos. Un saludo especial para las autoridades de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte que se encuentran conectados, autoridades y académicos de Prime Business School que se encuentran también conectados. Un saludo también especial a todos nuestros estudiantes del Magíster en Dirección de Empresas MBA de la Universidad Católica del Norte en las versiones vigentes, para todos nuestros graduados, titulados, empresarios que se encuentran
también con nosotros esta noche. Y también un saludo especial para todos los estudiantes del Magíster en Comercio, del Magíster en Gerencia de la Cadena Logística y el Magíster en Administración Financiera, así como el MBA de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda, que se encuentran conectados y en sala, ¿no? Justo en este momento. Quiero, en nombre, como director del MBA de la Universidad Católica del Norte, nombre propio, en nombre de la Facultad de Economía y Administración y de todo el equipo que conforma nuestro magíster, darles entonces la más cordial de las bienvenidas. Quiero presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Así que por la Universidad Católica del Norte tenemos a la doctora Mari Valdés. Ella es doctora en gestión, especialidad en contabilidad y control de la Universidad de Ottawa, en Ontario, Canadá. Es contador público de profesión. Ha tenido una importante carrera en el mundo privado y es la actualmente directora de la Escuela de Negocios Mineros de la Universidad Católica del Norte. También como contraparte tenemos al señor Jorge Hurtado, invitado a esta conversación a través de Prime Business School. Él es MBA de la Universidad Carlos III de Madrid, ingeniero industrial. Se desempeña como Managing Director de CIT, Crea, Innova, Transforma. Lleva más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales en gestión, transformación organizacional, innovación y modelos de negocio. Así que entre los tres estaremos conversando hoy sobre un tema que es fundamental, damas y caballeros, para la alta dirección, ¿no? ¿Hacia dónde va el gobierno corporativo? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué viene en términos de gobernanza corporativa desde la perspectiva de la alta gerencia? Teniendo en cuenta que, bueno, las tendencias actuales en gobernanza corporativa orientada a la alta dirección incluyen un enfoque en términos de sostenibilidad, de responsabilidad social, de incorporación de tecnología, ciberseguridad, ¿no? Cómo se implementan en estrategias de gestión. Tiene que ver también con diversidad, con inclusión en los consejos directivos, con una mayor transparencia, con una rendición de cuentas hacia todos los stakeholders que impactan a la organización. Y finalmente, cómo a través de estas prácticas se busca mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la confianza de los inversionistas, de la comunidad, pero con un actor importante, las personas. Así que sean todos bienvenidos a este seminario, a este conversatorio del día de hoy. Los invito a que vayan por un café, por un té, sirven una cerveza, ¿no? Y conversemos. Vamos a conversar distendidamente sobre este tema a lo largo de estos próximos minutos. Así que quiero dejarlos con el profesor Jorge Hurtado, quien, bueno, hará una breve introducción, después seguirá la profesora Mari Valdés, ¿no? Y empezaremos nuestra conversación. Jorge, los micrófonos son tuyos. Gustavo, muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí, por darme el espacio. Mari, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo soy Jorge Mario Hurtado, papá de Alejandro y de Isabela, esposo de Mónica. La presentación, ¿la estamos viendo o no? Bueno, mientras tanto, yo estoy aquí en la ciudad de Medellín. Para los que son de Colombia, saben que este es un maravilloso clima, que hoy está bastante fresco. Hizo un día de sol bastante agradable. Siguiente, soy un fascinado por la comida. Devuélvete una, por favor. No, no queda. Bueno, siguiente. Entonces, hablemos de gobernanza corporativa.
algo importante aquí mencionar es que la gobernanza corporativa es un conjunto de reglas, prácticas y procedimientos para operar, regular y controlar las operaciones de una organización. ¿Cierto? Esto incluye todo un componente, porque aquí lo que es importante de esa gobernanza corporativa es tomar decisiones. Entonces, siguiente, aquí lo importante es ver cómo se pueden tomar y equilibrar los intereses de las partes interesadas de una empresa. ¿Y por qué es esto importante? Porque todas las partes interesadas son las que tienen un interés en tu compañía. Los accionistas les interesa que tengan rendimientos. Los del directivo o junta directiva, que les vaya bien, que crezca, que sea transparente, que funcione, que sus recomendaciones se tengan en cuenta. Al management, que ellos sean capaces de tener una dirección y poder crecer. Siguiente, en ese orden de ideas, y he ido mencionando, son tres grandes personajes los que están en un gobierno corporativo, y es el directorio o junta directiva, la administración, que es la que ejecuta o pone a avanzar a una organización, y los accionistas que tienen un interés. De ahí vamos a tener personas o grupos de interés externos, internos, que pueden estar accionando y tienen interés en que esta gobernanza funcione. Siguiente. Entonces, ¿cuándo a veces no funciona? Y aquellos que quieran recordar el caso de Enron o no lo hayan conocido, Enron era una empresa que creció mucho, una empresa de energía, que creció y fue muy exitosa, pero después se dieron cuenta que todo era de papel. La administración engañó a sus juntas directivas y algunas inclusive tenían algunos comportamientos que no eran adecuados. Entonces, cuando uno mira eso, no hay una coherencia en toda la forma en que se ejecuta el desarrollo. Otro ejemplo, pero mucho más reciente, porque esto es del 2001, dirán, no, pero en esa época, ¿qué ha pasado? Alguien siguiente, ahí lo importante es ver, por ejemplo, ¿quiénes han escuchado el caso de OpenAI, donde su presidente implementaba situaciones o actualizaciones en la plataforma de inteligencia artificial no aprobada por la Junta? Entonces, si ustedes se fijan, todo puede suceder y estas tienen implicaciones a diferentes niveles. Entonces cayó la acción, subió la acción, volvió el presidente, Microsoft se metió. Aquí, ¿cómo puede funcionar? Esos son los temas que uno dice, ok, vayámonos al tema de gobierno corporativo y cómo desde una junta directiva se puede actuar. Un caso muy conocido también de muy buena práctica, ya que hablamos de las malas, hablemos de las buenas. El siguiente, por favor, es el caso de Pepsi. Pepsi hace muchos años, y los que han visto en Netflix, tuvieron una situación muy particular cuando quisieron rifar un avión de guerra, un Sea Harrier, y ofrecieron una cantidad de situaciones, pero nunca la cumplieron. Pero eso les cambió y ya en el año 2020 tienen muy buenas prácticas de gobierno corporativo, la transparencia, cómo se enfrentan y cómo comunican a sus diferentes grupos de interés lo que quieren lograr. Siguiente. Entonces, aquí es donde empieza a funcionar algo que, si quieren trabajar gobierno corporativo desde cualquier punto de vista, ya sea desde la administración, desde la junta, desde accionistas, hay cuatro grandes P's. Siguiente. Y aquí es donde empieza. Empezamos por lo que es más importante, las personas. Las empresas no toman decisiones solas. Las personas que están dentro son las que toman decisiones. Siguiente. ¿Y cómo las toman? Pues con base en un propósito que debe dar por parte de la dirección. Siguiente. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de unos procesos, ya sea desde la junta cómo funciona, desde la administración o cómo logramos que un desempeño. Siguiente. Ahí ese desempeño es lo que queremos lograr. Entonces una junta se conforma o busca, un directorio busca que estas 4P siempre estén funcionando en un gobierno corporativo. Adentro hay 10.000 situaciones, porque tenemos riesgos, tenemos comités financieros, cumplimiento, transparencia, todo eso funciona. Siguiente. Y entonces es cuando decimos cómo funciona la estrategia acá. Y es que la estrategia tiene ese propósito que vimos ahí. Y tiene muchas más cosas, el norte, hacia dónde queremos funcionar. Pero hay tres cosas indispensables que en este momento se tienen que tener en cuenta en cuanto a la estrategia. Todos los temas de sostenibilidad y temas ASG o ESG. Todo el tema de transformación digital, cómo me estoy aproximando, cómo estoy usando la inteligencia artificial y qué quiere mi junta directiva y cómo quiere la administración. Y nuevamente la gente. ¿Cómo los hago que ellos quieran estar aquí? ¿Cómo funciona? Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante la gobernanza? Porque crea confianza. Si quieres, dale los como cuatro que están ahí. Permite que todas las partes interesadas crean en la empresa. Entre mayor reputación tengas y más te crean, es mejor. Fomentar el crecimiento. Toda empresa quiere crecer sin importar si es con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Y es reducir las posibilidades de pérdidas y lograr mayor resiliencia a largo plazo. Eso en teoría. Ahora vamos a bajar
un poco más en trabajo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente. Una clase Gracias, resumida. Esto fue el TikTok de gracias, del gobierno corporativo. gracias, Jorge, por tu introducción. Mari, la cámara y el micrófono son tuyos. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Yo estoy desde Canadá, acá es caluroso también, bastante húmedo. Mi presentación, por favor, voy a hablarles un poco de lo que viene en temas de tendencias globales con respecto a las regulaciones de gobierno corporativo. Y también un poco les voy a hablar de la escuela de negocios mineros que dirijo, ya que yo creo que es uno de los motivos principales por los cuales Gustavo me invitó, porque esta escuela tiene una particularidad bastante interesante. Es una unidad académica que depende de la Vicerrectoría Académica de la UCN, pero además tiene un sistema de gobernanza en la cual depende de dos facultades. Una es la Facultad de Economía y Administración y la otra la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas. ¿Ya? Y a la siguiente, por favor, Mirko. Pero esta escuela tiene la característica de que nació como una iniciativa público-privada impulsada principalmente por las compañías mineras de la región de Antofagasta que buscaban potenciar el desarrollo de ejecutivos dentro de la industria minera. Entonces, hace 15 años atrás, ¿cierto? Surgió esta escuela y tiene dentro de su directorio eh, un grupo considerable de grandes empresas mineras como son Codelco, Antofagasta Minerals, BHP y Glencore, y además dos instituciones que son asociaciones de industriales, como son APRIMIN y la Asociación de Industriales de Antofagasta. Además de ellas, tenemos tres organismos de gobierno, entre ellos el Ministerio de Minería, el Gobierno Regional y Corfo, que es la Corporación de Fomento, además de ¿cierto? Los directivos de la Universidad Católica. Entonces, aquí la idea es que cuerpo o junta de directorio da las orientaciones principales para la escuela y permite para nosotros tener una cercanía mayor con el mercado, entender cuáles son las necesidades de formación que se generan en la industria minera y obtener orientaciones. Además, ellos aportan con conocimiento, con su capital político, con su capital social. Entonces, son un elemento muy valioso para la escuela. Ellos no participan económicamente de la propiedad de la escuela, pero sí cumplen un rol de asesoría muy importante para nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, en general, las tendencias, cambiándome un poco de tema de qué está sucediendo a nivel chileno y a nivel global, la tendencia es que cada vez se hagan eh, más estrictos los mecanismos de control de la gobernanza, porque la evidencia empírica demuestra que la idea de promover códigos de buena gobernanza para las empresas no ha sido muy beneficioso. Como comentaba, ¿cierto, Jorge? Múltiples empresas han hecho caso omiso, en el fondo, y han utilizado de mala manera la administración de las empresas para crear hechos que a la larga impactan no solo a los inversionistas, sino que también a la sociedad como un todo. Entonces, dentro de esa tendencia, organismos como el IASB o el IFRS, ¿cierto? Han emitido normas que han pasado de implementar ciertos códigos que eran adoptados de forma voluntaria a hacerlos obligatorios. El caso de ello está en las normas S1 y S2, que son sobre sostenibilidad, que fueron implementadas el año pasado, empezó como un proceso de marcha blanca y ya varios países, entre ellos ¿cierto? Chile y Colombia, han adoptado estas normas y lo que hacen es obligar a las empresas a generar reportes de sostenibilidad ya de forma obligatoria. Todo lo que era el GRI o el GRI, que era voluntario, ahora pasa a ser obligatorio. Lo mismo sucede con el mercado chileno, que dictó dos normas nuevas que ahí las voy a dejar para que después conversemos. Una es la norma de carácter general 461, que establece de forma rigurosa
cómo se debe revelar la información sobre los gobiernos corporativos. Y además tenemos la ley 21.595, que es la ley de delitos económicos y medioambientales, que en el fondo busca establecer penas más fuertes con cárcel para aquellos ejecutivos de compañía que que cometan crímenes de cuello y corbata. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hace una buena gobernanza corporativa? ¿Por qué es tan importante? ¿Ya? Porque, como comentaba Jorge, ¿cierto? Genera confianza en los mercados, permite la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones, pero además, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que permiten lograr esa buena gobernanza? Una es que tener una junta directiva que sea diversa, independiente y ojalá un poco así descolgada de la administración, para que haya una separación de poderes. También que el rol del director ejecutivo no sea el mismo rol, no esté a cargo también del directorio, y que la concentración de la propiedad tampoco esté en manos del grupo directivo. Y como otra instancia que genera una mayor sostenibilidad es que las prácticas de la empresa, en tanto con sus reportes y lo que divulgan, sea en lo posible lo más transparente. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Mari. Gracias nuevamente, Jorge, por estos 5 minutos introductorios. Y ahora sí, entonces, invito a todos nuestros asistentes a que se sirvan un café, un té, agua, una cerveza. Y también los invito a que, a medida que vamos conversando, ustedes puedan ir haciendo sus preguntas, ¿no? A través del chat que está habilitado durante todo el evento para que ustedes puedan ir nutriendo también nuestra conversación, porque no vamos a tener espacio de preguntas al final, lo que la idea es que ustedes vayan haciendo las preguntas a medida que vamos avanzando. Y también, por favor, dinos desde dónde nos ves, desde dónde te conectas, en qué parte de Colombia, en qué parte de Chile, en qué parte del mundo te encuentras, ¿no? Y cómo, bueno, se ve desde allá. Así que, bueno, Mari, Jorge, comencemos. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Jorge, con la gobernanza corporativa? ¿Cómo lo ves desde Colombia? ¿No? ¿Cómo, hacia dónde va este tema? Bueno, Gustavo, cuando uno habla de la gobernanza aquí en Colombia, tiene que hablar de cómo están conformadas las empresas. Entonces, las empresas aquí en Colombia son muchas empresas familiares, de conglomerados, donde digamos que no sucede como en Chile. En Chile está mucho más evolucionado el tema accionario, la bolsa, y las empresas están mucho más manejadas de una manera mucho más organizada. Entonces, el gobierno corporativo viene avanzando, ¿cómo decirlo? En una época de transición. Eh, como yo trabajé en la Cámara de Comercio de Bogotá y trabajábamos mucho y yo sigo en contacto debido a los estudios que se realizaban, es que las empresas familiares, que son grandes, o sea, son empresas muy grandes, están teniendo un relevo generacional. Y para poder tener ese relevo generacional, están empezando a tener que asimilar y comprender todo lo que son las buenas prácticas de gobierno corporativo. Porque las grandes, o sea, digamos una Nutresa, un grupo éxito, en este momento tienen su gobierno corporativo ya dado, muchas están empezando a entrar a bolsa, pero la forma en que el gobierno corporativo te da confianza para invertir, para solucionar temas, como bien lo decía Mari, te da estructura para tener sobre todo transparencia. Uno de los valores que debe tener una empresa es que sea transparente. Y digamos, previa a esta reunión, yo les comentaba que una empresa es como un ser vivo, y como una persona o como un ser vivo. Y tú lo vas conociendo, cómo te relaciones con él al ser una parte interesada, porque por alguna razón tienes que relacionarte, ya sea porque eres un cliente, porque eres un proveedor, porque eres algo. Y esa transparencia que viene desde la junta directiva que dice, nosotros queremos que nuestros clientes, nuestros proveedores tengan conocimiento de las buenas prácticas que tenemos, las políticas con las cuales manejamos nuestros procesos. Esa transparencia te da confianza. Cuando entras a un mercado de bolsa, entonces dices, es muy posible que el valor que esta acción existe en el mercado de bolsa es el que es. Y por eso puedo invertir. Entonces,
En el mercado colombiano estamos en un proceso de transición a empresas. La situación, algo que no mencioné acá, es uno de los factores que está funcionando, y ahora Mari me imagino que me lo corroborará por el tema, digamos, de esas leyes que están saliendo, es el cambio de entorno. Las situaciones políticas, en especial en Colombia, hacen que la transparencia sea cada vez más fuerte. Y entonces, eso es lo que se está viendo en este momento, en cómo están evolucionando las empresas en Colombia y hacia el tema de gobierno corporativo. Bien. Mari, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué está pasando hoy? Bueno, yo tengo una perspectiva un poco más crítica respecto a la transparencia. Yo creo que hay mucha más información disponible, hay más, por ejemplo, si tú miras los estados financieros o los informes de sostenibilidad de las empresas, hay mucha más información, pero no necesariamente eso implica calidad de reporte. Por ejemplo, esta norma de carácter general que pasa a ser obligatorio los reportes de sostenibilidad ya está en un periodo de puesta en marcha que partió el 2021, entonces el 2022 las empresas estuvieron obligadas a reportar, 2023 ya un grupo mayor, pero pasó, por ejemplo, que algunas empresas hicieron informes de 800 páginas. Entonces, lo que sucede al final es que la cantidad de información que se revela hace que los datos relevantes se pierdan en esa masa de datos. Entonces, desde la perspectiva de la evidencia se demuestra que no siempre quien más muestra o quien más transparente aparenta ser, evidentemente tiene, bueno, el que más demuestra o el que más habla es porque algo tiene que esconder entre medio de tanto dato. Entonces, y de hecho por eso las normas están tratando de estructurar de forma específica qué tipo de información deben revelar, por ejemplo, las empresas en Chile. Si bien tenemos un mercado de capitales bastante maduro, igual tenemos el hecho de que muchas de las empresas son conglomerados que son pertenecientes a grupos económicos, ¿cierto? Asociados a ciertas familias tradicionales. Hay un profesor Ujú, canadiense, Randall Mock, que hace un estudio de cómo están constituidos a nivel global em, los mercados de capitales. Y en el caso chileno, uno de sus estudios, bueno, que infelizmente no ha publicado últimamente, pero yo estuve en una de sus presentaciones, él hablaba que en Chile cerca del 60% del GDP, ¿cierto? O el PIB ujú. está asociado a estos conglomerados. Entonces, la idea de que los mercados son eficientes a veces no es tanto en Latinoamérica, ¿cierto? Eh, hay una forma distinta de cómo son los mercados de capitales en Estados Unidos o en Europa. Oye, quiero detenerme un momento porque nos están saludando desde diferentes partes. Sergio nos saluda desde Colombia, desde Prime. Diego está desde Calama. Mira, De uno de nos, mis estudiantes. sí, nos saludan desde Bogotá. Nos están saludando también desde Iquique, Jorge también desde Calama, Carlos también desde Antofagasta, nuestros estudiantes de la versión número 30, Dafne también nos saluda desde Calama. Bueno, muy bien, excelente. Oscar, Giovanni nos saluda también aquí desde Antofagasta. Bien, ya tenemos una pregunta, pero antes de transmitirles la pregunta que tenemos en el chat. Bueno, ¿qué está pasando, cierto? Pero vamos un poco al personaje, a la persona, a quien integra, ¿no? Este directorio. ¿Cómo se activa? ¿Cómo funciona desde la perspectiva de ustedes el pensamiento estratégico a este nivel, ¿no? Estamos hablando que es el nivel máximo de toma de decisiones en la organización. Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo se activa? ¿Cómo funciona el pensamiento estratégico a este nivel en las organizaciones? Vamos con Jorge, por favor. Bueno, nuevamente, partimos y como lo decía Mari, lo que se busca es que una junta directiva o un directorio sea independiente y sea diverso, tanto en forma de pensamiento como en género. Entonces,
Es más, tengo varias amigas que forman parte, mi esposa forma parte de un grupo de mujeres de juntas directivas y tengo otra amiga allá en Chile que trabaja en Globant y forma también parte de un grupo de mujeres que son líderes en juntas directivas. ¿Por qué? Porque lograr diversidad de pensamiento logra algo que en la innovación llamamos crecimiento exponencial. Y es que si todos pensamos lo mismo, pues todos vamos a ver lo mismo. Vamos a ver los mismos intereses, vamos a ver el mismo futuro, vamos a... Pero cuando hay divergencia, y ahí entran los sombreros de Bono, y es que va a haber alguien que es un sombrero negro, que todo lo ve terrible, entonces él es bueno. Siempre hay que tener a alguien de riesgos, ¿sí? Y que sea el trágico del paseo. Dice, eso no se puede por A, B, C y D. Vamos a tener lo otro, que es el positivo, y es que no, esto sí se puede. El que es más blanco, que es, seamos críticos con el tema. Entonces, la diversidad en una junta directiva permite ver diferentes frentes para la toma de decisiones y para generar lo que se busca, y es crecimiento, tener en cuenta la estrategia, tener en cuenta las personas, tener en cuenta los temas de sostenibilidad y cómo se hace seguimiento a eso, porque como la junta directiva es un órgano consultivo para la toma de decisiones, debe tener información de calidad para poder tomarla y que haya los controles al interior. Algo que le cuesta mucho a los CEOs, y esto es para que lo tengan en cuenta todos, y es el revisor fiscal. El revisor fiscal debe reportarle directamente a la junta directiva. Cuando el revisor fiscal interno o el revisor interno o el contralor interno reporta directamente a la junta directiva, hay una maravilla y es que el presidente o el CEO tiene que estar pendiente de tener las mejores prácticas para que su información sea buena, transparente y que revele lo que realmente tiene la organización. Eso es muy complicado. Solamente generalmente funciona en empresas grandes con un gobierno corporativo robusto, pero en las empresas pequeñas, medianas, es muy complicado porque son los dueños, entonces, no, esto no lo mostremos así. Entonces, esa es la parte yo creo que es más difícil, que haya de conexión entre un gobierno corporativo transparente, entre la junta directiva, el CEO, el management, en que haya conversaciones de decisión basada en datos que son certeros y saber que son certeros. No sé, Mari, ¿tú qué opinas en eso que estoy diciendo? Estoy de acuerdo contigo. En general, bueno, en esos ambientes, ¿cierto? Mientras más diverso el grupo, ¿cierto? Es mejor para las organizaciones en términos de largo plazo, ¿cierto? Y la innovación está directamente, la capacidad de innovación de la compañía está directamente relacionada con la diversidad de esta junta directiva. En empresas pequeñas, en cambio, es difícil que ellas puedan tener una junta directiva porque es cara tener una junta directiva. O sea, en el fondo la gobernanza corporativa, que es algo que no se comenta mucho, tiene un costo y un costo significativo. Si ustedes ven cualquiera de los estados financieros de las empresas, se darán cuenta que cada uno de los directivos tiene un salario significativo. Pero el rol que ellos tienen, más allá de ser una guía, también ellos deciden quién es el gerente, cómo se contrata el gerente, cuáles van a ser los énfasis para la compañía, cuál es la dirección estratégica, cómo se va a remunerar, cuál va a ser la estructura de la compañía, ¿cierto? Entonces, desde esas decisiones se generan otras instancias internas de gobernanza, ¿cierto? Como tú bien mencionabas, la auditoría interna, ¿cierto? La estructura social, el tono con el cual la empresa se va a gobernar, ¿cierto? Si va a ser apegada a la regla, si va a ser más estricta con los procesos, con los procedimientos, con su burocracia o no, ¿cierto? Qué tan dinámica. Ahora comentabas tú de los revisores fiscales y ahí quiero detenerme un ratito Ujú. porque esta norma del delito, de los delitos económicos, establece penas para los auditores también en Chile, que es una novedad. Antiguamente, ¿cierto? Cuando había algún delito, quienes estaban obligados, ¿cierto?, a pagar con penas era simplemente el representante legal. Esta norma establece penas que son bastante más rigurosas, no solo para el representante legal, sino que para todo el cuerpo directivo y también para los auditores que han firmado los estados Claro. financieros si está ahí, si se detecta que hay o delito ambiental, que también es equiparado a delito de cuello y corbata, o algún delito económico. Oye, sí, mira, quiero llevarlos hacia un tema importante y aquí hay una pregunta
Mari, que está más dirigida a ti, la hace el profesor Giovanni Magna, y dice, y en general, ¿creen ustedes que falta una cultura corporativa en Chile? Y pone el ejemplo de España, dice, porque en España los gobiernos corporativos son más conscientes de su responsabilidad. Entonces, ¿qué opinan? Y lo pregunta porque tiene un equipo, está trabajando en un equipo en este momento, ¿no? Y tiene el caso español. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Mari, desde tu perspectiva? Sí, yo creo que es un tema cultural también, cómo se entiende hacer negocio. En Chile nosotros tenemos un mercado de capital que es bastante liberal, con muy poca regulación, en la que los organismos fiscalizadores, ¿cierto? Tienen un rol más bien normativo, de fiscalización, pero la sociedad como un todo es mucho más permisiva de ciertas prácticas o se entienden como que es parte de lo natural del mercado. Ciertos comportamientos, ¿cierto? Que a veces se toleran más allá de lo que se tolerarían en otras culturas. En España y en Europa en general, ellos van mucho más avanzados en términos de la cultura social, de los impactos, ¿cierto? Como tú mencionabas, Jorge, en tu presentación del ESG, ¿cierto? De los impactos medioambientales, sociales y también de gobernanza que las organizaciones tienen que cumplir, porque los consumidores son mucho más informados, entonces eso fuerza también a las compañías a actuar de una forma mucho más proba en su actuar, porque una empresa que contamina probablemente en corto plazo va a ser boicoteada. En cambio, nosotros tenemos casos, ciertos, reales y concretos de empresas que han sido descubiertas infraganti haciendo delitos, que al final no pasa nada, queda la sensación un poco de la impunidad. Eh, pero eso afecta, yo creo, la cultura corporativa porque, bueno, las investigaciones demuestran que genera un efecto contagio. Si una empresa hace, por ejemplo, evasión fiscal, otras empresas similares, en similar condiciones, dicen, bueno, si se puede, yo también, y también evaden. Entonces, en cambio, si esa empresa que evade fuese socialmente repudiada, una vez sorprendida la falta, generaría un impacto diferente, porque ya nadie querría tener su nombre asociado a esa compañía o querría hacer negocios con esa compañía. Entonces ahí yo creo que hay un tema de madurez cultural significativo. Y desde Colombia, ¿cómo se ve este tema, Jorge, de la cultura? Bueno, Gustavo, es un tema complicado, porque el tema de madurez en gobierno corporativo también tiene que ver, y está clarísimo relacionado con la cultura de las sociedades. Eh, la cultura europea es una cultura de orden, pues históricamente, una cultura de orden, una cultura de entenderse, de conversar y de ver a todos iguales. ¿Por qué? Pues ellos tuvieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando estaban en un búnker abajo, estaba el pobre, el mediano, el rico, sentados en el mismo piso, compartiendo el mismo pan mientras bombardeaban, ¿cierto? Entonces ellos lograron entender que que estar los tres de los mismos, éramos los que teníamos que sobrevivir y así conversáramos, ¿cierto? Entonces, y como son las personas las que tienen que hacer esto, las personas son las que transfieren y se vuelven empresas, entonces se empiezan a tener prácticas de la misma forma en que viven. Entonces, ahora vayámonos a Latinoamérica. Entonces, aquí todos somos mucho más abiertos, más calurosos. Si nos vamos más hacia el sur, son más estructurados, más ordenados. Si nos vamos más para arriba, pues miramos el Caribe, son más relajados todavía, entonces son muy tranquilos, muy informales, pero asimismo también surgen la falta de control, porque lo que no se controla no se gestiona y entonces depende mucho de las personas y los valores que hayan tenido en casa. Entonces, como bien lo decía María, si él puede, yo también. Si él no paga, yo por qué voy a pagar. Si él bota esa basura allí, pues, ¿qué importa? Si yo estoy usando un producto que contrata o tiene niños en China, pero a mí me sale muy barato, pues no me importa. Porque eso es a lo que tiene que empezar a tener nuevamente es balancear cómo tomo decisiones
y cómo las personas, y por eso esas 4P son fundamentales, porque yo tengo personas y procesos. Y desde los 3 componentes de junta directiva, administración y accionistas, yo tengo que ver cómo estoy implementando esos valores corporativos que debo tener en toda la estrategia organizacional. A veces las personas en la estrategia pasan los valores muy por encima. Sí, sí, esos póngalos ahí en la página póngalos ahí en la estrategia y ¡tin! Así, Simbólico. y déjelos ahí puestos, pero nunca los transfieren en la cultura. A veces los ponen porque suenan bonito, pero cuando tú construyes a partir de esos valores lo que es la organización, el gobierno corporativo incluso surge automático con base en esos valores. O sea, una persona que dice, aquí no se va a pagar de más a un proveedor por contratarlo, aquí no se acepta que le paguen a nadie, no se reciben regalos, no sé qué. Ese tipo de prácticas constituyen cómo se gobierna en todos. Y entonces, cuando tienes la junta directiva diversa, va a haber gente que dice, sí, esto no debería ser así, yo he hecho esto acá, no permitimos esto, yo he aprendido de esto, gestionemos riesgos con base en esta estrategia. Entonces, clarísimo que la cultura permea todo. Y como sean las personas, así va a ser la empresa. Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, hay un punto ahí que también es relevante, es que los sistemas legales de los países son distintos. Entonces, por ejemplo, en Así. general Latinoamérica, se da que hay menor concentración, por ejemplo, de inversionistas institucionales, menor rol de las agencias evaluadoras de riesgo. Si lo comparamos, por ejemplo, con cómo sucede en los mercados de capitales como Estados Unidos, ¿cierto? El modelo germánico que le llaman, ¿cierto? Que ahí tienen son instituciones que están, o sea, están más proclives a tener juicios. Entonces ahí hay como una medida de protección un poco mayor del inversionista, y tienen otros mecanismos que son adicionales, como les comentaba, por ejemplo, las agencias de riesgo o las mismas firmas de auditora. Es más factible que se detecte si hay alguna irregularidad en el manejo de una compañía. En cambio, en otros tipos de mercados, como el mercado chileno, por ejemplo, el mercado latino en general, y bueno, ese se extiende a todos los países de origen latino, que le llaman hasta incluso los franceses, o italianos, hay sistemas que funcionan de forma distinta, porque la estructura de los mercados de capitales es totalmente distinta a cómo funciona el mercado americano, por ejemplo. Mira, tenemos una pregunta que justo coincide con el tema que estamos hablando, también un poco de cultura. Y está orientada hacia el diseño, la implementación y la puesta en marcha de un directorio o de una junta directiva, porque generalmente los directorios se asocian a grandes empresas, pero también tenemos pequeñas y medianas empresas que están empezando a dar ese salto o que tienen cierta perspectiva de crecimiento y quieren llegar hacia allá, ¿no? Es decir, conformar un consejo consultivo como una primera etapa para luego poder saltar ya a la conformación de un directorio. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Y esto lo quiero empatar con una pregunta que nos hacen desde el chat. ¿Cuáles serían los primeros pasos para adoptar la figura de la gobernanza en una pequeña o mediana empresa, ¿cierto? Además del cambio cultural. Y yéndolo un poco hacia el diseño, la implementación y la puesta en marcha entonces, de este finalmente directorio. Vamos con Mari, ¿cómo lo ves tú desde ahí? Bueno, pensando en un tema de los recursos, yo creo que una forma de establecer transparencia y también de hacerse responsable de las acciones, involucrar a los empleados. Tener, por ejemplo, un comité paritario que participe en la toma de decisiones relevantes, puede traer un poco más de visiones, ¿cierto?, que los principales involucrados. Yo he conocido el caso de algunas empresas pequeñas, por ejemplo, en que eh, un grupo de empleados que son elegidos por sus propios compañeros participan en los procesos de decisiones de inversiones de largo plazo, o cuando van a tomar alguna decisión estratégica que va a afectarlos a todos, ahí ellos son consultados. Entonces, esos son, por ejemplo, un mecanismo
súper concreto y accesible en que las empresas pueden generar esta visión así como, ¿cierto?, polifónica, porque esa es la idea de tener, ¿cierto?, alguien que nos controle o que nos exija información, reportes, datos, que en este caso para una empresa pequeña, como es un poco más caro, tener a lo mejor asesores o alguien que pueda participar, dentro de la misma empresa, eso puede ser un mecanismo de gobernanza. También establecer formalidades y estructuras mínimas dentro de los procesos, dentro de los procedimientos, de establecer alcances de las posibilidades de decisión para los distintos niveles jerárquicos, ¿cierto? Eso también, o sea, mecanismos de control interno también sirven para establecer buenas formas de gobernanza. Eh, y bueno, y si está la posibilidad de tener un consejo consultivo, aunque sea pequeño, con con otras empresas similares, ayudar a tomar decisiones complejas o con los mismos clientes, yo creo que también puede ser una forma bastante accesible de mejorar la forma de la gestión. ¿Y cuál es tu mirada de esta transición, de cómo nuestros estudiantes también, muchos están en posiciones gerenciales en compañías de todos los tamaños, ¿no? Pero pueden estar, ¿cierto?, pensando en llevar su compañía al siguiente nivel, ¿no? Claro. Eh, yo veo que primero tiene que haber una intención, la intención de querer ser ordenado y de evolucionar, ¿sí? Porque cuando hay esa intención por parte de los accionistas, es que empiezan a suceder cosas. Y lo digo porque me ha tocado ahora acompañar a un par de empresas que han sido muy exitosas y han crecido mucho, pero no tienen orden, ¿sí? Entonces, ellos, y como te digo, están sucediendo en Colombia y viene desde hace unos años, pero ahora más, ese relevo generacional en empresas medianas, dueñas, donde son el papá y los hijos han sido los que han controlado, pero se dan cuenta que dicen, estamos como estancados, sabemos que hacemos las cosas, pero si nosotros faltamos, las cosas no van a funcionar. Entonces empiezan a querer tener orden y lo primero que buscan es cómo hago para tener orden. Además, mi papá, que es el que tomaba las decisiones, ahora no va a estar, pero yo soy, no soy como mi papá, que fue el que construyó esto, y el papá trataba de formarlos o algo así, y puede que estén en camino, pero él necesita crear una estructura de acompañamiento. Entonces, hay cursos, se pueden empezar por tomar cursos y sobre todo entrenar a los que van a tomar decisiones. Ah, listo, quiero formar una junta directiva. Entonces, venga, uno puede llamar a los amigos que a veces han sido los que lo aconsejan. Generalmente los accionistas han tenido amigos toda la vida que los han aconsejado a tomar decisiones. Y estoy hablando de las pequeñas y medianas, porque las grandes son otro nivel. Entonces, contratemos EY, a Deloitte, a una de las Big Four, y nos montan el gobierno corporativo si no lo tienen y listo. Hay recursos para eso. Pero los que no tienen recursos generalmente empiezan con los amigos. Y lo importante es que generen una estructura de consejo que permita tomar decisiones y que estén dispuestos por parte de los que son los accionistas, porque al fin y al cabo los accionistas quieren que la empresa crezca, que sigan recibiendo sus dividendos de manera sostenida, pero saber que cuando no estén, porque generalmente están metidos en la operación, puedan tener la tranquilidad de que las cosas están sucediendo como ellos quieren que suceden. Por eso existe el gobierno, porque genera orden y eso permite generar procesos, información, estandarización, que permita que la información y el desempeño de la organización siga sucediendo a través de sistemas organizados. En eso ellos dicen, mire, los accionistas pueden seguir diciendo, o la junta, mire, esto es lo que queremos, hacia donde más o menos queremos ir. Y ahí empieza a surgir todo un cascadeo de información que debe suceder y que el CEO forma un eje fundamental de conexión entre los dos. Entonces, como la junta directiva o los accionistas escogen ese CEO, esa persona debe tener las características y valores que permita estar conectando los dos puntos de ese gobierno para que funcione. Esa sería mi recomendación. Intención y personas. Excelente. Propósito y personas, dos de las P's. Purpose and people. Oye, tenemos otra pregunta por parte de Cristian Minero, y nos saludan desde Barranquilla, Colombia, mira, excelente.
Muy bien. ¿Qué Ajá, papel porque, juegan las ajá. tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el blockchain en la evolución de las prácticas de gobernanza corporativa? Jorge. Todo. ¿Se acuerdan que yo dije que había tres cosas que no podemos desperdiciar en cualquier estrategia ahora? ESG, digital y personas. Entonces, el tema digital, hay algo fundamental, y es que la junta directiva debe tener una aproximación a ese deseo de atraer la tecnología hacia la organización. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede trabajar en muchos temas. Bueno, todavía no sé si lleguemos al punto, bueno, pocos años, la inteligencia artificial puede ser junta directiva, tener diferentes roles y cosas. Pero en este momento la intención, nuevamente, es una intención porque en este momento la inteligencia artificial es una herramienta para un objetivo. Entonces, las personas que están en esa junta directiva, el CEO, la administración y los accionistas deben querer tener una aproximación hacia la tecnología. ¿De qué? Buscar eficiencias, buscar crecimiento, buscar cómo utilizarlas en provecho de un crecimiento transparente, automático, de información clave, que permita toma de decisiones. Entonces, cuando tú usas la inteligencia artificial para recopilar montones de información, hacer prospectiva, hacer respuestas que permitan tomar decisiones, ahí puedes aprovecharla y la usas dentro de tus procesos, que es la tercera P. Entonces, ¿la usas para qué? Para agilizar y tener esos crecimientos que no lo podrías hacer con personas que nos demoramos y no utilizamos y no tenemos la capacidad de análisis que tiene una inteligencia artificial. Entonces, nuevamente, es querer que ese grupo directivo diga, queremos saber, queremos utilizarlo y entre un proceso de inducción, capacitación, saber cómo la pueden usar y tener el compromiso, la intención de utilizarla. ¿En qué? En el mejor provecho. Porque todo aquello que brilla también tiene su lado oscuro. Entonces, podemos usarla para cambiar la información, entonces nuevamente empiezan a jugar los valores de cómo vamos a utilizarla. Eso daría yo como respuesta acerca de cómo utilizar las nuevas tecnologías, que son herramientas para la toma de decisiones en este momento. Mari. Sí, yo concuerdo con Jorge que en fondo todas estas tecnologías y herramientas facilitan el procesamiento de grandes masas de datos, y cierto, y permiten en tiempo real hacer o tomar decisiones in situ. Pero estaba pensando, por ejemplo, que muchos de los cambios tecnológicos que vienen no sabemos bien cómo van a impactar. En Chile tenemos, ¿cierto?, el caso de la minería 4.0, donde viene todo un cambio de paradigma de cómo se opera un proceso, ¿cierto?, minero a través de equipos que son automáticos, automatizados. Entonces, en términos de las operaciones, claramente se van a ver afectadas y eso debería generar también otro tipo de riesgos de los cuales todavía no estamos tan familiarizados. Por ejemplo, no sé, se habla mucho de operaciones del metaverso, ¿cierto? Del uso de gemelos digitales para ciertas operaciones. Ujú. De que también eso se va a transformar en un mercado de muchos billones de dólares para las empresas. O sea, de hecho, Em, gran parte de las marcas están invirtiendo en tecnologías para el metaverso, para hacer, ¿cierto? Por ejemplo, ventas de productos online, ventas de skin, qué sé yo, de cosas que parecían como bastante futuristas, están llegando de forma práctica. Infelizmente, yo creo que las organizaciones tienen una cierta inercia, sobre todo las grandes, y una dificultad de adaptarse a la tecnología, ¿cierto? En su estructura de gobernanza, no creo que el cambio sea tan rápido, pero yo creo que debería facilitar muchos de los procesos, dado a esta estabilidad que que las tecnologías permiten de acceder a información online, de que el mundo sea cada vez más hiperconectado, pero al mismo tiempo eso genera riesgos desconocidos. Yo creo que hay muchas cosas que vienen asociadas de las que no estamos eh, por ejemplo, pensaba ahora que una de las empresas mineras hace poco le hackearon la página del gobierno, hicieron unas facturas falsas y en fondo defraudaron a una empresa de factoring y ellos se vieron involucrados en algo que no, o sea,
que no fue una falla de ellos, pero en el fondo su nombre se vio salpicado por un caso de fraude. Entonces, así hay muchas formas en que las organizaciones, yo creo que deberían tomar con ciertas aprensiones cómo ese uso de tecnologías puede afectar a sus operaciones, a su prestigio, a su reputación y a los riesgos que están Ujú. evaluando y considerando al tomar decisiones. Yo ahí complementaría, Mari, totalmente de acuerdo contigo, es que uno puede utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder hacer un mejor análisis de riesgos y de análisis de data para identificar posibles fraudes, posibles temas de, como siempre, ¿no? Uno siempre está utilizando, es como identificar el fallo, el problema, la situación, aunque también puede usarla para todo lo positivo, crear nuevos productos, nuevas tendencias, nuevas cosas, pero en este caso específico de gobernanza, cuando estamos hablando de transparencia, de buen gobierno y de que los datos sean los que son, se puede utilizar mucho inteligencia artificial para eso, para identificar tendencias, ver cómo está la información. Ah, oye, aquí pasó algo raro, controles. Entonces, complemento eso y muy en línea contigo. Mira, nos llegó otra pregunta y más allá de los recursos que se requieran para desarrollar un directorio, la pregunta dice, ¿cuál es la señal que indica o las señales que indican que es necesario para la empresa incorporar o tener, ¿cierto?, una estructura de gobernanza de estas características? Mari, por favor. Yo creo que es deseable siempre tener estructura, es deseable tener mecanismos que nos permitan identificar opciones de mejora, no solo en las acciones, o sea, de cómo hacer más eficientes los procesos, ¿cierto? Más amigables con el medio ambiente, sino que también que el impacto social de las operaciones ojalá sea algo a considerar dentro de las decisiones del día a día. Em, yo creo que ahí es como hay harto donde avanzar en ese sentido para lograr que las empresas, independiente del tamaño, se hagan responsables de sus acciones. Jorge. Eh, nuevamente, es que se den cuenta que un gobierno corporativo lo único que permite es que la empresa funcione a pesar de las personas. ¿Sí? Y es que continúe siempre, ¿sí? O sea, lo que buscamos es que, independiente de que, no sé si vieron aquí Intensamente dos, los que la hayan visto, que Todavía. se está formando una conciencia de quién es una entidad como empresa. Entonces, como es un ser vivo y ha ido siendo y va teniendo madurez, entonces esa madurez le permite tener conciencia de qué va a ir necesitando si quiere perdurar en el tiempo y ser sostenible. Entonces, al tener esa conciencia, la única manera es tener una estructura que te permite transferir el conocimiento y los valores sin importar las personas. Entonces, ¿qué hace el gobierno corporativo? Mantener una estructura de pensamiento, lógica y toma de decisiones que permite que si las personas rotan, que es lo más normal, pueda esta organización seguir y tener rumbos claros y que permita seguir avanzando. Eso le da al gobierno corporativo. Cuando las empresas entienden eso, dice, ah, ok, yo debo tener diferente, y no tiene que ser 10.000 cosas, pueden ser pocas cosas muy valiosas con mucho fundamento para que la organización funcione. Complementando eso, bueno, una de las causas que da origen a la gobernanza corporativa es esta creencia, ¿cierto? De que siempre hay intereses creados entre quien Ujú. está en la administración y quiénes son los accionistas, porque en el fondo el gerente, sobre todo si tiene algún interés creado, por ejemplo, de que su bono depende de alcanzar cierta meta, ciertos incentivos económicos que siempre son Uy, interesantes, sí. muy significativos, lo que va a hacer es tratar de cumplir esa meta a cualquier costo, a veces sacrificando en el largo plazo eh, la continuidad organizacional. Entonces, desde esa perspectiva, claro, la idea es que estas estructuras existan y prevengan de que alguien haga mal uso de los recursos, que tome decisiones que vayan a la larga en detrimento de las organizaciones.
Bueno, nos quedan 3 minutos y bueno, la gente se activó con las preguntas en los últimos 4 minutos de nuestro conversatorio, pero vamos a tomar atenta nota de estas preguntas que nos están haciendo. Pero en estos 2 minutos, Mari, Jorge, ¿qué le pueden decir ustedes a nuestros estudiantes? ¿Qué le pueden decir ustedes a los empresarios que están en este momento, a nuestros graduados que ya están en el mundo de la dirección de empresas? ¿Qué le pueden decir ustedes? ¿Cómo podemos concluir este tema? ¿Qué aconsejan ustedes desde su perspectiva el qué hacer en estas posiciones de alta dirección? Jorge. Bueno, primero, la intención, por ejemplo, de ustedes como personas de querer crecer, de estudiar un MBA, de tener una maestría, es porque se quieren evolucionar y eso les da estructura mental para tener conciencia de las nuevas tecnologías, todo eso. Entonces, cuando uno está en una empresa o dirige una empresa, el querer organizar las cosas es un paso hacia adelante. Y estas mejores prácticas que estamos compartiendo acá les permiten a ustedes empezar a organizar su pensamiento de cómo está sucediendo. O sea, porque yo les diría ahora, ¿estamos organizados o no estamos organizados? ¿Conozco mi junta directiva o no la conozco? Porque les aseguro que muchas personas de las que están acá dicen, ¿quién es la junta directiva de mi empresa? Y van a ver que la junta directiva, si son grandes, tienen unas personas que son supremamente conocedoras de o sectores o de ciertos temas. Y además, averígüense cuál es su rol dentro de la estrategia y cómo aporta y cómo sus... Y hay una pregunta que yo vi ahí, que es cómo las personas están ahí, ese es un grupo de interés, los colaboradores, cómo sus equipos están enterados de eso, cómo se conocen su gobierno corporativo. Eso la gente no la pregunta. Yo sé cómo puedo, hasta dónde llega mi rol, cómo puedo yo escalar, cómo puedo preguntar, cómo aporto, cómo se toman decisiones. Algunos saldrán frustrados, otros saldrán muy contentos, porque depende de la empresa donde estén. Pero si logran transferir eso si son directivos que toman decisiones, dueños de empresas, ese orden les va a dar transparencia, les va a dar organización y le van a transmitir a sus equipos y a sus empleados que pueden hacerse cosas de una buena forma y que ustedes están buscando eso, ser buenos, buscar el bien común, avanzar positivamente, buscar formar un mejor país, aportar a la sociedad, pagar impuestos, ese tipo de cosas que son las que rigen a una organización sana. Eso les diría yo. Bien, Mari. Yo, mi consejo sería siempre es que el control, no solo a nivel de gobernanza corporativa, sino que el control en general, como mi área de especialidad, siempre es mejor y funciona mejor de forma preventiva. O sea, siempre hay que evitar los problemas, porque una vez que tienes una crisis, tomar decisiones sobre caliente, ¿cierto? O con un, Ujú. con un incendio, al final de cuentas es mucho más costoso en términos de reputación y en términos de recursos. Entonces, la idea siempre es que los mecanismos se instauren y se respeten, que hayan procesos y procedimientos en las instancias o las acciones clave de las organizaciones, que estén bien definidos los roles, que existan estructuras mínimas de procedimientos, de cosas formalizadas y escritas, que existan Sí, responsables, iniciativas para ir mejorando, para ir monitoreando el avance. Pero la idea es que siempre sea de forma preventiva, no esperar a tener una crisis para reaccionar o para instalar estos mecanismos, porque en general lo que yo he visto es que las empresas reaccionan cuando tienen un problema, pero la idea es que la administración vaya previniendo que eso suceda, vaya generando instancias de conversación y de reflexión. Yo creo que la reflexión es súper ujú. importante para las organizaciones y algo que se hace poco, porque la mayoría están como, ¿cierto?, en la rueda del hámster, pues nos pasa a todos. ¿Cierto? Y Sí, hay poca reflexión de que, bueno, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo evitamos? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Bueno, ¿cómo aparece la competencia? O este cambio regulatorio, por ejemplo, ¿cómo vamos a abordar este cambio regulatorio? ¿De qué forma vamos a asegurarnos que no nos impacte de mala manera o, qué sé yo, o que genere problemas con nuestros empleados o con nuestros clientes o con nuestros, ¿cierto? En general con los stakeholders que tenemos como organización. Entonces, ese sería mi consejo, siempre, la reflexión y la prevención.
Bueno, muy bien. Queremos entonces agradecer a Jorge Hurtado, Mari Valdés, por este corto tiempo. No, el tiempo se hace corto, ¿no? Nada, paso Algunas volando. preguntas pendientes. Vamos a tomar atenta nota para claramente responderlas. Pero queremos agradecer a Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Queremos agradecer también a la Escuela de Negocios Mineros, ¿no? A través de Mari, por su participación, de la Universidad Católica del Norte, por su participación en este evento. Queremos también agradecer a las autoridades de la Universidad Católica del Norte, a todos nuestros estudiantes y a quienes estuvieron, profesores, académicos, autoridades quienes estuvieron conectados esta noche con nosotros. Estaremos en un próximo evento que estaremos anunciando, ¿no? Así que nuevamente un saludo para todos, un agradecimiento y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego desde Chile. Gracias en Canadá, gracias en Medellín, Colombia, Barranquilla, Bogotá y todos desde todas las ciudades que estuvieron conectados. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.